Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar haciendo estos aretes utilizando la puntada peyote triangular. Son unos aretes que quedan bastante grandes por las piezas que estuve colocándole, así que espero que les gusten. Y el diagrama para estos aretes se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a utilizar 4 colores de Delicas o Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este negro mate, un turquesa, un tono bronce y un amarillo. También voy a utilizar este hilo de nylon en este color negro. Una aguja, puede ser cualquiera de estos 3 números. Y también voy a estar utilizando estos aretes. Estos son de la tienda BB Craft. Vienen así. Son diferentes diseños en esta bolsita. Les voy a dejar el link en la descripción. Yo voy a estar utilizando este. Ya aquí tengo colocado el hilo en mi aguja y estuve colocando casi 2 metros de hilo más o menos. Yo no lo mido, simplemente calculo el largo. Siempre les digo que no coloquen demasiado hilo para que no se les esté enredando. Es mejor colocar como vayan necesitando que tener que estar desatando nudos. Así que pueden colocar 1,5 metros y cuando necesiten colocar más lo hacen. Voy a comenzar pasando 3 delicas en este tono amarillo. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poquito de hilo y aquí voy a hacer un nudo. Ahora aquí voy a tomar 2 delicas en el tono amarillo y paso mi aguja aquí. Vuelvo a tomar 2 amarillas y paso en la siguiente delica. Tomo de nuevo 2 y aquí cierro esta vuelta. Tomo esta siguiente delica y esta, que sería de la vuelta que estamos terminando. Vuelvo a tomar 2 delicas amarillas y paso aquí. Una amarilla y paso en esta. Aquí de nuevo tomo 2 amarillas y paso en esta. Una amarilla, paso en esta. Dos amarillas, paso en esta que me queda enfrente. Y aquí voy a cerrar la vuelta, tomo esta delica y la de arriba. Paso la aguja por 2. Ahora aquí voy a continuar mi siguiente vuelta, tomo 2 del tono bronce.
Tomo el tono amarillo, coloco 2. Dos bronce. Tomo este tono, coloco 2. Dos bronce. Tomo de nuevo este amarillo, coloco 2. Esta es la número 2 y aquí se termina la vuelta. Voy a tomar esta amarilla y esta bronce. Aquí comienzo mi siguiente vuelta tomando 2 turquesa. Paso aquí en la que me queda enfrente, creando aquí la esquina de mi triángulo. Ahora tomo el tono negro, voy a colocar 3. Aquí de nuevo vuelvo a tomar el tono turquesa, voy a colocar 2 en la esquina y vamos a repetir esto en los 3 lados. Serían 2 en cada esquina y 3 en este tono negro aquí. Aquí sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo que hacemos en un lado lo repetimos en los 3. Así que tomo el negro y coloco 3. Esta es la número 3 de este lado y aquí voy a cerrar la vuelta pasando la aguja por estas 2 delicas de la esquina. Ahora aquí de nuevo comienzo esta siguiente vuelta tomando 2 turquesa. Ahora tomo una bronce. Tomo el tono negro, coloco 2. Una bronce. De nuevo en la esquina coloco 2 turquesa. Y ahora voy a repetir lo que hice en este lado en estos 2 lados que faltan. Sería una bronce y 2 negras, una bronce y después en la esquina 2 turquesas. Así hasta terminar la vuelta.
Aquí ya estoy terminando esta vuelta, tomo el bronce y paso aquí por estas dos. Y así terminamos esta vuelta. Ahora aquí de nuevo tomo dos turquesa. Tomo otra del tono turquesa. Una negra. Una bronce. Una negra. Una turquesa. Aquí tomo dos turquesa. Y aquí de nuevo voy a repetir lo que tengo en este lado. Sería una turquesa, una negra, una bronce, una negra, una turquesa. Y dos turquesa aquí en la esquina. Así que continúo haciendo esto en los dos lados que me faltan. Aquí estoy cerrando esta vuelta. Voy a pasar mi aguja aquí por estas dos en el tono turquesa. Aquí comienzo mi siguiente vuelta, tomo dos turquesa. Tomo otra turquesa. Ahora tomo este tono bronce, coloco 4. Una turquesa. Dos en el tono turquesa. Ahora voy a repetir lo que hice aquí. Una turquesa, 4 bronce, una turquesa y dos turquesas en la esquina.
Aquí estoy cerrando la vuelta. Tomo una turquesa y paso la aguja por dos turquesas. Comienzo mi siguiente vuelta. Tomo dos turquesas. Continúo con el tono turquesa, coloco dos. Una bronce. Una turquesa. Una bronce. Tomo este tono, coloco dos turquesas. Tomo dos turquesas. Esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta, que serían dos turquesas en la esquina, luego una y dos turquesas, una bronce, una turquesa, una bronce, dos turquesas y en la esquina dos. Aquí estoy cerrando esta vuelta, paso esta última del tono turquesa y tomo estas dos. De nuevo aquí comienzo esta siguiente vuelta tomando dos en este tono turquesa. Continúo con este tono, coloco dos más. Una bronce. Dos turquesa. Una bronce. Tomo el turquesa, coloco dos, una en cada espacio. Aquí tomo dos en el tono turquesa.
Y ahora voy a repetir esto en los dos lados que me faltan. Serían 1, 2 en el tono turquesa, una del tono bronce, 2 turquesa, una bronce, 2 turquesa, 2 turquesa en la esquina. Esto lo repetimos en los dos lados que faltan. Con esta termino la vuelta, paso la aguja aquí por estas dos. Aquí vuelvo a comenzar esta vuelta tomando este tono turquesa, tomo 2 y paso aquí. Continúo con este tono, coloco 2 más, una en cada espacio. Una negra. Tres en este tono turquesa. Una negra. De nuevo tomo el turquesa, coloco 2, una en cada espacio. Dos turquesa. Ahora repetimos esto en los dos lados. Serían 2 en el tono turquesa, una negra, 1, 2, 3 turquesa, una negra, 1, 2 turquesa y 2 turquesa en la esquina. Voy a repetir esto en los dos lados que nos faltan.
Aquí estoy cerrando la vuelta, tomo esta última y paso por estas dos delicas. Ahora aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta y esta vez tomo dos en el tono negro. Continúo con este tono negro, voy a colocar 1, 2 y 3. Ahora voy a tomar de nuevo el tono turquesa, voy a colocar 1, 2, 3, 4. De nuevo voy a tomar este tono negro, voy a colocar 1, 2, 3. De nuevo aquí en la esquina tomo dos negras. Y ahora voy a repetir lo que acabo de hacer aquí en los siguientes dos lados. Serían 1, 2, 3 negras, 1, 2, 3, 4 turquesa, 1, 2, 3 negras, 2 negras en la esquina. Voy a repetir esto y lo voy a hacer fuera de cámara para evitar que el video quede muy largo. Así que voy a hacer estos dos lados, voy a regresar justo cuando esté terminando la vuelta aquí. Así que les recomiendo que para su conveniencia pongan pause aquí al video y regresamos aquí cuando vayamos a terminar la vuelta. Aquí estoy terminando esta vuelta, voy a tomar esta negra y voy a pasar mi aguja por estas dos y así cerramos esta vuelta. Aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta, de nuevo tomo dos negras y aquí de nuevo presten atención a este lado, ya que este lado lo vamos a hacer y después los dos lados siguientes los voy a hacer fuera de cámara. Vuelvo a tomar aquí el tono negro, voy a colocar 4. Y no estoy grabando la vuelta completa porque cada vuelta se va haciendo más larga ya que colocamos más delicas y el video queda bastante largo, así que esa es la razón. Pero pueden ponerle pausa ya que repetimos lo mismo en cada vuelta. Aquí ya coloqué las 4 en el tono negro. Ahora voy a tomar este turquesa, voy a colocar 1, 2, 3. Tomo el tono negro y coloco 4, una en cada espacio. De nuevo voy a tomar 2 en el tono negro y paso aquí. Ahora aquí de nuevo pónganle pausa al video y vamos a repetir esta vuelta aquí y aquí, colocando 1, 2, 3, 4 negras, 1, 2, 3 del tono turquesa, 1, 2, 3, 4 negras y 2 negras aquí en la esquina. Así que pongan pausa aquí al video y regresamos cuando vamos a terminar la vuelta.
Aquí estoy terminando la vuelta. Voy a tomar esta última negra, paso la aguja por estas dos. Aquí de nuevo comienzo esta siguiente vuelta, tomo dos negras. Continúo con este tono negro, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Aquí tomo el tono turquesa, coloco 1, 2, 3, 4. Ahora vuelvo a tomar el tono negro, coloco 1, 2, 3, 4. Aquí tomo dos negras. Y aquí vamos a repetir todo esto en los dos siguientes lados, que serían 1, 2, 3, 4 negras, 1, 2, 3, 4 turquesa, 1, 2, 3, 4 negras, 2 en la esquina. Aquí estoy terminando esta vuelta, paso la aguja por estas dos y así cierro esta vuelta. Voy a comenzar esta siguiente vuelta tomando dos bronce. Ahora tomo este tono negro, coloco dos. Una en el tono bronce. De nuevo dos negras. Ahora tomo el turquesa, coloco 1, 2, 3. Tomo el negro, coloco 2. Una bronce. Dos negras. Aquí de nuevo tomo dos bronce. De nuevo aquí vamos a repetir esto en los siguientes dos lados. Serían 1, 2 negras, una bronce, dos negras, 3 turquesa, dos negras, una bronce, dos negras y en la esquina dos bronce. Aquí estoy terminando la vuelta. Comienzo aquí la siguiente vuelta, tomo dos en el tono bronce. Dos en este tono negro.
una bronce, una negra, una bronce, una negra, dos turquesa, una negra, una bronce, una negra, una bronce, dos negras, dos bronce, y aquí de nuevo repetimos esto en los dos lados que nos faltan. Serían dos negras, una bronce, una negra, una bronce, una negra, dos turquesa, una negra, una bronce, una negra, una bronce, dos negras y en la esquina dos bronce. Ya estoy terminando esta vuelta. Tomo esta última negra y paso la aguja por estas dos bronce. Aquí de nuevo tomo dos bronce y paso aquí. Voy a tomar el negro, coloco dos. Una bronce, una negra, una bronce, una negra, tres en el turquesa, una negra, una bronce, una negra, una bronce, dos negras, dos bronce, ahora vamos a repetir esto en los siguientes lados, que serían dos negras, una bronce, una negra, una bronce, una negra, tres turquesa, una negra, una bronce, una negra, una bronce, dos negras y en la esquina dos bronce. Aquí estoy terminando la vuelta, tomo la última negra y paso por las dos bronce. Ahora aquí tomo dos negras. Aquí voy a tomar de nuevo el tono negro, voy a colocar una, dos, tres, cuatro. Una bronce, dos negras,
2 turquesa, 2 negras, una bronce, 4 negras, aquí tomo 2 en el tono negro, ahora voy a repetir esto aquí y aquí, que serían 1, 2, 3, 4 negras, una bronce, 1, 2 negras, 2 turquesa, 2 negras, una bronce, 4 en el tono negro y 2 negras aquí en la esquina. Así que continúo con esta vuelta y regreso casi al final. Aquí estoy terminando la vuelta. Paso la aguja por estas dos delicas, una bronce y una negra, y así cerramos esta vuelta. Y aquí comienzo tomando 2 negras, continúo con este color negro y voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya coloqué las 8 negras, ahora tomo una turquesa, vuelvo a tomar el negro, coloco 8, aquí en la esquina tomo 2 negras, y ahora repito esto aquí y aquí, serían 8 negras, una turquesa, 8 negras, 2 negras en la esquina. Aquí estoy terminando la vuelta, cierro aquí pasando por las 2 delicas negras. Ahora aquí comienzo esta siguiente vuelta, tomo 2 negras, y en esta vuelta vamos a ir colocando una negra en cada espacio aquí en los lados, 2 negras aquí en la esquina y de nuevo puras negras aquí, 2 aquí en la esquina y hacia acá igual, una negra en cada espacio. Así que esto lo voy a hacer fuera de cámara, ya que es repetir el mismo color. Solo colocamos el tono negro, una en cada espacio, 2 en las esquinas. Aquí estoy terminando esta siguiente vuelta, paso la aguja por 2 delicas negras.
y así terminamos esta vuelta. Ahora voy a tomar el tono bronce, tomo 2, paso aquí en la esquina. Y ahora voy a continuar con el tono bronce, voy a hacer lo mismo que hice con la última vuelta de negro que tengo aquí abajo, que es decir, voy a ir colocando una bronce en cada espacio, 2 en la esquina, una en cada espacio, 2 en la esquina, una en cada espacio. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí estoy terminando esta vuelta, voy a cerrar pasando por estas 2 delicas. Ahora voy a hacer esta última vuelta y aquí voy a estar tomando el tono bronce. En este caso voy a ir colocando una delica bronce en cada espacio, incluyendo aquí en la esquina donde estábamos colocando 2. Así que aquí comienzo mi vuelta tomando una delica bronce. Y voy a continuar por toda la vuelta colocando una bronce en cada espacio. Como les digo, incluyendo las esquinas. Aquí estoy terminando esta vuelta. Aquí paso por estas 2 bronce y así queda completamente terminada esta vuelta. Ahora este hilo que tengo aquí lo voy a ir pasando hacia acá entre algunas delicas y voy a cortar el resto. También voy a hacer lo mismo con este otro hilo, lo voy a pasar entre algunas delicas y voy a cortar el sobrante. Esto también lo voy a hacer fuera de cámara ya que es muy básico, no es nada difícil, es simplemente ir pasando su aguja con su hilo entre algunas de las delicas y cortan el sobrante. Así que ahorita regreso. Ya le corté los hilos, así ya queda terminado este triángulo. Estuve haciendo este otro triangulito combinando los colores que utilicé aquí y este triangulito lo hice de 8 vueltas, así que este voy a ponerlo aquí arriba, pero antes de colocarlo voy a colocar aquí el arete. Mi hilo está aquí en la punta del triángulo. Voy a tomar este arete. Voy a colocar 2 mostacillas en este tono bronce. Y aquí tomo el arete. Voy a pasar la aguja aquí. Y aquí de nuevo tomo 2 delicas en este mismo tono y paso aquí. Ahora voy a pasar mi aguja por todas las delicas que acabo de colocar un par de veces más. Así, ahora lo que voy a hacer es llevar este hilo hacia abajo hasta aquí, a la parte del medio, a la parte central de aquí abajo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 delicas que quedan aquí en este lado, sin contar la esquina. Entonces vamos a dejar 1, 2, 3. Aquí en la tercera delica voy a pasar mi aguja hacia acá, para aquí unir con el arete. Aquí ya tengo mi hilo aquí en esta delica, la tercera de este lado. Ahora aquí vamos a tomar la pieza grande. Voy a colocar de esta forma. Y aquí lo vamos a unir así. Esta delica que queda en la punta de este triángulo la vamos a colocar aquí. Y aquí vamos a unir con este hilo. Así que lo coloco así y paso mi aguja aquí en esta delica.
Voy a tomar esta siguiente delita del lado de acá. Ahora simplemente hay que asegurar el hilo pasando 2 veces más hacia acá, tomando esta delica y uniéndola con las delicas del triángulo pequeño para que quede firme y no se vaya a romper el hilo. Así que voy a asegurarlo. Así ya queda asegurado. Ahora voy a perder este hilo pasándolo hacia acá en este triángulo y voy a cortar el sobrante. Voy a hacer esto y ahorita regreso. Ya escondí el hilo y así es como ya quedan terminados estos aretes. Quedan bastante grandes. Así que espero que les guste este video. El diagrama como siempre se los dejo en Instagram. Y bueno chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.